Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Comunicación, la profesora Nelly Guamani López. Espero que estén muy bien, con muchas ganas de aprender. El día de hoy tenemos un tema nuevo. Saben, en esta época en la que nos quedamos en casita, muchas veces hemos visto esta escena. A ver, reconozcan. Buenos días. ¿Qué opina usted acerca de las campañas a favor de los damnificados del sur del Perú? Yo estoy de acuerdo con estas, porque las personas necesitan alimento, ropas y otros bienes. ¿Usted colaboraría con algunas de las campañas? Por supuesto que sí. ¿Qué escena vemos? ¿Cómo se llama esto? Se llama una entrevista, sí. ¿Y te has dado cuenta cómo es? Claro, una persona pregunta y otra contesta. Hoy, chicos, vamos a hablar acerca de la entrevista. Y dice, ¿qué es la entrevista? La entrevista es una conversación para obtener información de un tema o de una persona acerca de su vida, su trabajo, etc. ¿Mediante qué? Mediante una serie de preguntas. Para realizar una entrevista es necesario conocer el tema, preparar las preguntas. Después de haberlas hecho, se escribe el reporte, se escribe. ¿Ya? Muy bien. Es muy sencillo, muy difícil. Hoy vamos a comprobar cómo podemos hacer una entrevista. Las pautas para crear una entrevista. ¿Qué son las pautas? Son las bases para crear una entrevista. A ver, por ejemplo, 1. Debemos elegir el personaje entrevistado, ¿ya? Quiere decir la persona a quien vamos a realizar las preguntas. 2. Antes de entrevistarlo, debes tener en conocimiento previo del personaje para saber qué preguntarle. O sea, antes de preguntar o entrevistar a una persona, debemos conocer algo de ella. O sea, prácticamente debemos deslindar o obtener información acerca de nuestro entrevistado. Seguimos. 3. Elaborar un cuestionario de preguntas. Tienen que ser muy pocas preguntas para que tampoco no sea muy extensa la entrevista. Tienen que ser preguntas que realmente nos van a ayudar a obtener la información. Y 4, acordar una cita con el entrevistado. Claro, tú no puedes ir de manera sorpresiva hasta encontrarlo, sino tienes que hacer una cita previa. ¿Para qué? Para que la entrevista salga correctamente. Bueno, ¿has visto? ¿Es muy sencillo o muy complicado? Muy sencillo, ¿sí o no? Vamos a ver la clasificación de una entrevista. Sí, chicos, hay muchos tipos de entrevistas. Una de ellas se llama no estructurada. ¿A qué se le conoce como no estructurada? Permite que el entrevistador formule preguntas no previstas durante la conversación. ¿Cómo es eso? El entrevistado con el entrevistador se van a encontrar, pero el entrevistado no va a saber algunas de las preguntas que va a hacer el entrevistador. Muy bien. Y tenemos la otra que se llama estructuradas. ¿Qué son? Se basa en un marco de preguntas predeterminadas. ¿Qué quiere decir esto? Preguntas que tanto el entrevistador como el entrevistado conocen, ¿ya? Por ejemplo, esto lo podemos observar cuando tenemos a una persona que hemos citado con anterioridad y ya sabemos qué preguntarle y él también ya sabe qué le vamos a preguntar. ¿Están preparados para hacer una entrevista? Primero hay que reconocer las partes de la entrevista. 1. Inicio o presentación de la entrevista. En esta parte, como su nombre lo indica, es el momento en el que se comienza la entrevista. Si es periodista, en esta parte se debe hacer un pequeño resumen sobre el tema a tratar y mencionar un poco sobre la vida, obra o profesión del entrevistado. Aquí vamos a conocer las primeras informaciones del entrevistado. Tiene que ser básico, algo sobre la vida, su profesión, algo solamente que llame la atención del público. Ahora, para reconocerlo, claro está. La segunda parte es el cuerpo de desarrollo. ¿Aquí qué se va a presentar? En todo momento es importante elegir unas preguntas exactas, concisas e importantes. Debe ser trascendentales y que siempre aporten a lo que se quiere saber. Se debe evitar caer en la banalidad y aunque la dinámica puede ser fluida y amena, nunca debe perderse el rumbo o el objetivo de lo que se quiere conseguir. Por otro lado, el entrevistador debe tener presente que las preguntas deben ser
respetuosas. En esta parte llamado cuerpo se van a presentar las preguntas y como su mismo nombre lo dice, son preguntas, pero que de alguna manera tienen que ser respetuosas, no tratando de ofender a nuestro entrevistado. Seguimos. Una de las partes, y que es la última, es la conclusión o cierre de la entrevista, que es la parte de la entrevista en la que se concluye con preguntas y en este caso, y en casos periodísticos, el entrevistador concluye con algunos comentarios, reflexión sobre la temática, en caso de lo que considere necesario o tenga algo que acotar. Y puede volver a hacer énfasis en la vida del entrevistado y un breve resumen de lo tratado y mencionado en la entrevista. En esta parte se va a contar el resumen de lo que ha dicho nuestro entrevistado. Es la despedida, una reflexión, etc. Muy bien, ¿qué les parece si reconocemos aquí, en este ejemplo, las partes de la entrevista? Lee la siguiente entrevista. Título: El Canillita. Nos encontramos en la Plaza de Armas de la ciudad de Trujillo con el niño Juanito, uno de los tantos canillitas de esta zona, quien nos ha concedido una entrevista. Hola Juanito, ¿desde cuándo te dedicas a la venta de periódicos? Desde la edad de 6 años, o sea, hace 4 años. ¿Por qué vendes periódicos? Bueno, porque al quedar huérfano me fui a vivir con mis tíos. Ellos también venden periódicos y tengo que ayudarlos para poder comer y estudiar. Ah, estudias. ¿Y en dónde y en qué grado estás? En una escuelita de Florencia de Mora. Estoy en 3er grado. ¡Qué bien! ¿Te gustaría poder llegar a estudiar en la universidad? Creo que sí. Seguiré vendiendo periódicos y podré seguir estudiando hasta llegar a ser doctor y poder ayudar a los pobres. Estas fueron las palabras de Juanito, niño dedicado a la venta de periódicos, al cual debemos imitar en cuanto a sus ganas y fuerzas para seguir estudiando sin importar el trabajo que realiza. Esperamos visitarte en otra oportunidad. Muy bien, chicos, ya nos convertimos en entrevistadores. El día de hoy vamos a conocer, gracias a este texto, las partes de la entrevista. Primero, aquí tenemos el inicio. Aquí vamos a presentar a nuestro entrevistado. Asimismo, datos interesantes, por ejemplo, el nombre, qué cosa hace y dónde se encuentra. En la segunda parte, que es todo este texto, se va a presentar el cuerpo, donde se va a realizar todas las preguntas que se hacen al entrevistado. Y por último, tenemos el cierre. En el cierre se va a apreciar las reflexiones del pequeño o de la entrevista que hemos realizado, en este caso, a Juanito. Muy bien. Bueno, solamente me queda decirles gracias por haberme escuchado. Cuídense mucho. Tenemos tarea en el libro, la página 204, 206 y 207. Asimismo, tienes una tareita, realiza una entrevista a un familiar que tengan pocas preguntas, 4 o 5 preguntas, y no te olvides, por favor, de realizar tu resumen o esquema del tema. ¿Cuál fue el tema de hoy? La entrevista. Espero tu tarea para la próxima clase. Y como siempre, en este video te adjunto una ayudita en las páginas del libro de tarea. Bueno, ahora estamos en el libro, la página es 204. Vamos a hacer una pequeña entrevista. Acá te piden realizar, reúnete con 2 compañeros, obviamente no lo vas a hacer, vas a hacerlo tú solito. Elige un tema de interés para realizar una entrevista a una personalidad de tu localidad. Yo sé que no podemos salir de casa, por eso justamente te dije que hagas una entrevista a tu mamá, a tu papá o a un hermanito, a un abuelito, a quien tengas cerca. Muy bien, elabora aquí el cuestionario de 10 preguntas. Bueno, te pedí 5. Bueno, si puedes hacer 10 preguntas sería excelente. Y lo realizas en tu cuaderno. También tienes de tarea la página 206, que es la siguiente. La tolerancia. La tolerancia es la capacidad de saber escuchar, aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender y posiciones en la vida, siempre que no atenten contra los derechos fundamentales de la persona. La tolerancia es entendida como respeto y consideración ante las diferencias, como una disposición a admitir en los demás una manera de ser y de obrar distinta a la propia, y como una actitud de aceptación del legítimo pluralismo en una virtud de gran importancia para la convivencia armónica entre semejantes. Tolerancia es poder escuchar y aceptar a los demás. Eso es lo básico. Ahora, ¿qué? Vamos a trabajar con un texto que se llama El león y el jabalí. A ver, voy a acercar, dice acá. Durante el verano, cuando con el calor aumenta la sed, acudieron a beber a una misma fuente un león y un jabalí. Discutieron sobre quién debería ser el primero en beber.
y de la discusión pasaron a una feroz lucha a muerte. Pero en un momento de descanso, vieron una nube de aves rapaces en espera de algún vencido para devorarlo. Entonces recapacitaron y se dijeron, más vale que seamos amigos o no pasto de los buitres y cuervos. Las luchas inútiles solo sirven para enriquecer y alimentar a sus espectadores. ¿Te has dado cuenta de eso? Claro, entre el león y el jabalí se encontraban en una gran lucha por quién quería beber. Claro, muy bien, pero en realidad, ¿quiénes iban a ser los victoriosos? Aquellos buitres y cuervos que esperaban que uno de ellos muriera. ¿Para qué? Para devorarlos. Claro, por eso es que el león y el jabalí decidieron hacer las paces para que sean amigos y no sean devorados por ninguno de estas aves rapaces. Muy bien, actividades. ¿Qué nos quiere decir esta moraleja? Que debemos ser tolerantes y respetuosos con nosotros, con nuestros amigos, con nuestros compañeros. ¿Qué opinas de la actitud de ambos personajes? Responde tú solito. ¿Crees que las personas debemos ceder frente a las discusiones inútiles? ¿O quieres seguir discutiendo? Muy bien. ¿Crees que es importante ser tolerante? ¿Por qué? Muy bien. Y ahora vamos a ir con la página número 207, que es muy sencilla. Dice así. Series. ¿Qué imagen continúa en la siguiente serie? A ver, 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál de ellas será? A ver, ¿cuál de las opciones será? Será esta del triángulo. Muy bien. Ahora la B. Esta te la dejo a ti. Ahora aquí marcamos la opción correcta. 1, 2, 3. ¿Y cuál sería? Aquí el triángulo. Muy bien. Y esto tú lo vas a hacer solito. Aquí, pirámide invertida. Completa los casilleros con las palabras adecuadas sobre las propuestas. A ver, primero dice petrolero. Segundo dice, a ver, ¿qué saldría? ¿Qué saldría? Sería tesorero. Muy bien. Siguiente será rostro. El siguiente que tiene 4 será un animalito, macho de la vaca, el toro. Y aquí será la lo. Y por último la L, obviamente. Muy bien, chicos. Esto para aquí. No te olvides, por favor. Te ayudo aquí. Recuerden las estrellitas, las formas aquí también. Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. No olviden hacer su entrevista para la próxima. Nos vemos, chicos. Que tengan un excelente día. Chao.